Hola, profe, buenas noches. Hola Marcela, me asustaste. ¿Cómo estás, Marcela? Buenas noches. Bien, bien, profe. Bueno, perfecto, qué chévere. Vamos a esperar un par de minuticos más a ver si ¿te parece? Bueno, profe. Ok. Bueno, comenzamos. Llegó Luciano Marín, como siempre. Todos los miércoles está Luciano acá. Buenas noches, Luciano, ¿cómo estás? Y Marcela, que ya nos habíamos saludado. Marcela, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, entonces vamos a iniciar el stream del día de hoy, viéndola ahí, viendo vamos a empezar con la entrega número 5, ¿vale? Y pues darles algunos tips, algunas cosas para que ustedes pues tengan una idea de qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, ¿ok? Si me permiten, voy a empezar compartiendo pantalla. Listo. Entonces dice, la entrega número... Uy, ¿quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Ah, Luciano. Listo. Perfecto. Buenas noches, Luciano. Entonces dice la entrega número 5. Los estudiantes de manera individual o en parejas deberán presentar una infografía donde se reflexione acerca de la importancia de los elementos de apoyo, las gráficas, tablas, ilustraciones, figuras y cuadros en una investigación. Infografía, por favor, subirla en formato PDF. No se reciben trabajos por mail. Ok. Entonces, primera pregunta. ¿Ustedes ya han hecho infografías antes? No, profe, yo nunca había hecho eso y también tenía como la duda de preguntarle, pues que nos diera algo así como, sí, como para saber cómo se hace.
Ok, perfecto. Luciano, ¿has hecho alguna infografía alguna vez? No, profe, buenas noches. Yo tenía Buenas la noches. misma duda que Marce. Yo tampoco he llegado a hacer infografía y si tenemos dudas para hacer ese trabajo. Listo, perfecto. Entonces, voy a comenzar, pues supongo yo que ustedes están, bueno, voy a suponer que ustedes están conectados desde computador, porque pues el nivel del audio que reciben ustedes es bastante bueno. Entonces, la herramienta que a ustedes les va a servir mucho, mucho, pero les va a servir realmente un montón para hacer esta infografía, se llama Canva. Permítanme un momentico, les voy a dejar el enlace por aquí. Es canva.com, ¿vale? Entonces, cuando ustedes entran a Canva, pues lo primero es que ustedes pueden, ustedes se registran con un correo cualquiera, creo que si cualquier correo de Google, se pueden registrar hasta con Facebook, realmente es muy rápido, es súper fácil. Y cuando ustedes entran, les sale algo así. Entonces dice crea un diseño, etcétera, tus diseños, y acá abajito dice infografías, ¿ok? Entonces vamos a ver todas las infografías que ustedes pueden hacer. Entonces, estas infografías son, y digamos que están preconcebidas, ¿cierto? Son prefabricadas, por decirlo de alguna manera, pero ustedes pueden editarlas a como quieran. Entonces, básicamente, ¿qué es una infografía? Una infografía es una imagen donde ustedes combinan, pues en su gran mayoría, combinan información en texto e información en imágenes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, bueno, hay unas que tienen solamente texto, pero igual la idea es que sean llamativas y que sean cortas. En el sentido de que ustedes, lo que se hace con una infografía, mejor dicho, es que se toma mucha información y se condensa en pocos datos o se condensa en poco texto, ¿vale? Y eso se hace utilizando el recurso de las imágenes. Entonces, por ejemplo, veamos esta. Esta imagen que está acá es una promoción o una infografía sobre, pues el título lo dice, cómo pueden ayudar tus donaciones a perros y a gatos. Entonces ustedes se fijan que, por ejemplo, aquí dice que puedes ayudar a perros y gatos sin casa a ser alimentados. Entonces sale el gatico, el perro y la comida, ¿sí? Acá habla de, se pueden ayudar a darles chequeos constantes y vacunas, entonces salen aquí pues el perrito y el gatico pues muy saludables. Aquí sale que se puede ayudar a perros y gatos enfermos para ser curados, entonces aquí está el perrito con la pata vendada, está el gato con la coca esta, el cono este que le ponen a veces, etcétera. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que hacen las imágenes es el, reforzar el mensaje que se quiera dar. Por ejemplo, este se llama los mejores momentos para postear algo en redes sociales. Entonces, por ejemplo, para Facebook, si ustedes se dan cuenta, pues Facebook, esta parte que dice Facebook está con los colores de Facebook, que son el azul, esto es como azul rey con blanco, pues hay un pequeño texto. Aquí está la hora de 1 a 3 de la tarde y miren que también está el mismo horario, pero aquí con esta representación gráfica. Instagram, pues con los colores de Instagram. Los lunes aquí también sale la hora pues en imagen. Pinterest igual, pues sale en rojo. Twitter aquí sale también en el color de Twitter, etcétera, ¿sí? Miremos por aquí, debe haber otro. Por ejemplo, habla de volverse un buen emprendedor. Entonces, para hacer un buen emprendimiento, hay que, pues aquí dice dominar el corazón, entonces sale aquí un corazoncito. Dominar a
digamos, como a las personas, a las ideas. Ustedes saben que, digamos, que el símbolo de las ideas siempre ha sido como un bombillo, dominar a las personas o a los socios. Entonces sale aquí la estrechada de mano. Y aquí sale el tema digamos, como de la suerte o de la fortuna o del dinero, pues representada aquí con un diamante. Entonces, fíjense que en este caso es poco texto. Hay un tema central que se pone arriba, aunque no necesariamente tiene que estar arriba, se puede poner abajo, por ejemplo. Y siempre sale el texto acompañado por una imagen que es como tan representativa. Por ejemplo, seguramente ustedes sin saber realmente inglés, porque esto está en inglés, pueden saber de qué se habla en cada partecita. Aquí se habla de bolos, de béisbol, de fútbol americano, de baloncesto y de voleibol, ¿sí? Entonces, básicamente de lo que se trata una infografía es de tomar una buena cantidad de datos, digámoslo así, y ponerlas en pocas palabras con ayuda de imágenes. En este caso, como vamos a hablar de gráficas, tablas, ilustraciones, figuras y cuadros, ustedes tienen que hablar de 5 temas. Gráficas, tablas, ilustraciones, figuras, cuadros. Entonces, por ejemplo, aquí sería, por ejemplo, pues, si quisiera utilizar esta plantilla, una tabla aquí, una figura, un cuadro, etcétera. ¿Sí? Aquí hay 6, ustedes se sienten, pueden poner solamente 5. ¿Vale? Y pues Canva les da como esa opción de escoger entre muchas plantillas, ¿vale? Y aparte de todo, esas plantillas ustedes las pueden cambiar. Entonces, esta no sé realmente de qué es, pero entonces en esta primera pestaña, aquí donde dice plantillas, pues están todas las plantillas, ¿vale? Cuando ustedes escogen una, pueden utilizar, si gustan, las fotos que están acá. Si de pronto ven fotografías o una fotografía que les llame la atención o que les sirva para el tema, pues sencillamente ustedes la toman y la pegan. ¿Cómo se puede hacer? Sencillamente arrastrando. Entonces, si me gustó esta foto, pues la arrastro. Ahí va. La arrastro y la pongo acá. Y aquí pues puedo cambiar el tamaño, puedo cambiarle la orientación, puedo moverla donde yo quiera, le doy suprimir y puedo borrarla, etcétera. También hay unos elementos que están acá. Entonces, si aquí puedo buscar temas, por ejemplo. Eh, y pues creo que hay muchas de estas que son gratis. Las que tienen la coronita o los que tienen un US aquí es porque pues hay que pagar, pero pues realmente hay muchos datos que están acá o muchos simbolitos que son gratuitos. Aquí en texto, ustedes pueden elegir pues el tipo de texto que ustedes quieran utilizar en su infografía si lo quieren cambiar, ¿vale? Aquí en fondo, pues si se fijan acá, pues en la parte del fondo hay como una playa, creo. Ustedes aquí pueden cambiarlo por el estilo que ustedes quieran. ¿Listo? Y pues aquí hay varios modelos, entonces pues ustedes escogen el que más les guste. Y esta parte que aquí que dice archivos subidos, aquí en archivos subidos ustedes pueden, pues como muy bien lo dice ahí, subir las imágenes que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, ustedes por ahí tienen una tabla, tienen una figura, lo que sea, ustedes pueden subirla desde su computador. Le dan aquí en subir imagen o video, toman la imagen que quieran. Por ejemplo, no sé, yo voy a agarrar esta, que estaba en mi computador, ya la subí, después la agarro y la puedo pegar acá y después utilizarla como yo quiera. ¿Listo? De nuevo, al igual que con las otras, la puedo girar, le puedo cambiar el tamaño, la puedo arrastrar a donde yo quiera, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿vale? Entonces digamos que eso es como lo más básico de Canva y realmente es algo que les puede servir mucho. Por si acaso, de pronto ustedes no tienen Canva o de pronto no tienen como acceso a Internet tan fácil, entonces me conseguí una web
que les explica cómo hacer esas mismas infografías en PowerPoint. Igual se las acabo de poner ahí también en el chat, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, Luciano y Marcela? Sí, profe, yo sí tengo una pregunta, digamos en el Ujú. sentido del tema de investigación, yo no, o sea, yo no sé cómo relacionar eso ahí, la verdad. Ok, listo. Ya lo miramos entonces. Luciano. Luciano ya se fue, profe. Profe, no, yo no me he ido. Marce, me extraña. Eh, Yo no, pensé, profe, está muy lento el internet. La verdad me sacó de la plataforma y apenas volví a ingresar. Ok, vale, no hay problema. Entonces, listo. Entonces, la forma de relacionarlo básicamente es, digamos que lo primero que hay que hacer realmente es entender qué es todo esto, qué es una gráfica, qué es una tabla, una ilustración, una figura y un cuadro, ¿vale? Entonces, cuando tú tengas claro qué es cada una de estas cosas, tú vas a tener una idea de por qué es importante cada uno de esos elementos en una investigación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando tú hagas tu infografía, pero hagámoslo por aquí, donde está, donde estaba el campo que yo estaba utilizando. Está, güey. Epa, se me perdió. Es este. Entonces, esto se podrá poner un poquito más grande, creo que sí. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero utilizar esto, esta plantilla, por ejemplo, esto pues no tiene nada que ver, entonces pues los borro. Aquí pues en lugar de social media, aquí le doy doble clic y puedo cambiar el texto de una, sin problema, y aparte de todo lo puedo subir. Entonces sería importancia de las ayudas visuales. Por ejemplo, por poner algo, ¿no? Yo aquí me estoy inventando aquí lo que estoy poniendo. ¿Listo? Hola, quitémoslo. Lo quito. Ya, listo. Ya salió. Y aquí le pongo, no sé, por ejemplo, en investigaciones. En investigaciones. Por poner algo, ustedes acá pueden ser tan creativos como quieran. Si está por aquí, no sé qué hacía por ahí, pero pues bueno. Ah, carajo, la pared. Perdón. Ahí, esa parte de ahí lo voy a dejar ahí. Entonces, aquí por ejemplo puedo poner gráficas. Aquí tablas. Aquí gráficos. Entonces, aquí tú puedes poner, aquí donde dice gráficas, pones una gráfica. Y aquí dice, las gráficas son importantes porque tan, 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 ¿sí? Aquí las tablas son importantes porque tan, 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 tan. Las gráficas son importantes porque, tan, 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 ¿sí? Y así con todas. listo, profe. Ya más o ¿Listo? menos. Sí, sí, señor. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué es una gráfica? ¿Qué me pueden decir ustedes sobre eso? Pues las gráficas son como representaciones, digamos, Ajá, no sé, en esas tortas o algo así que miden como estadísticas o algo así. exactamente. Yo sé que tal vez te confunde un poquito el término, de pronto no lo sabes pues, manifestar muy bien, pero eso es exactamente lo que es una gráfica. Una gráfica es una representación, es que poner representación gráfica no serviría. Una representación simbólica de cantidades, ¿sí? O de datos numéricos en general. Entonces veamos, por ejemplo, las gráficas de pastel, que era lo que tú me estabas diciendo. Entonces, esta gráfica que está aquí, que es la que está en este momento aquí escogida, no tengo ni idea de qué es, la verdad. Puede ser de cualquier tipo de, cualquier dato, el que tú quieras.
Pero solamente con ver la gráfica yo ya sé que lo que sea que represente esta parte gris es la más importante porque es la más grande, ¿cierto? Pensemos, no sé, miremos esta. Pasa lo mismo, no sé de qué es, digamos que yo solamente viéndola, yo ya sé que lo que sea que represente esta parte azul es la más importante porque es la más grande. Y esta amarilla es la menos importante porque es la más chiquita. Digamos que uno relaciona el tamaño del pastel o el tamaño del pedazo del pastel con la importancia o con la cantidad o con el porcentaje de lo que sea que represente esta gráfica, ¿vale? Entonces ya este tipo de gráficas le ayudan a uno a entender datos que son muy complejos de forma más sencilla. Por ejemplo, el diagrama de ojiva, que es otro tipo de diagrama o de gráfica. Miremos uno, por ejemplo, este. No, miremos este que está un poquito más. Este, por ejemplo. Espero que lo estén viendo bien. Entonces, yo ya sé que lo que sea que represente esta gráfica, yo sé que los puntos más altos, de alguna manera, bueno, aquí dice porcentaje de PIB contra el país. Entonces yo ya sé que el de Alemania, no sé más, no sé cuánto es, pero sé que está entre 2,5 y 3 por lo que dice acá, y es uno de los más altos. El de Estados Unidos también es alto, y el más alto aquí es el de Japón, ¿sí? El más bajito es el de México, ¿sí? Entonces, sin tener datos exactos, sin saber, por ejemplo, que el PIB de Alemania es de 2,86, por ejemplo, yo ya sé que es alto porque igual pues está en un pico acá, ¿vale? Por ejemplo, yo sé que lo que sea que represente esta parte que dice contabilidad es la parte más alta y es la parte más importante por alguna razón. Obviamente la manera de entender bien qué es lo que representa esta gráfica es pues cuando uno está leyendo la información que está antes o después del gráfico. Pero uno a golpe de vista ya puede saber o puede tener una idea de qué es lo que representan esos datos, ¿vale? Entonces, básicamente eso es una gráfica. Repito, una gráfica es una representación en imágenes de datos que son numéricos, ¿vale? Porcentajes, cantidades, bueno, etcétera. Temperaturas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pregunta para ustedes, diferencia entre una tabla y un cuadro. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre una tabla y un cuadro? No tengo ni idea, profe. Ok. Uy, profe, la verdad, pues yo diría que una tabla, pues no es que también es lo mismo, yo diría que una tabla es un cuadro donde se colocan datos numéricos. Luego no es esas de barras. No, eso es un gráfico. Mm, Listo. Pero, claro, confundir una tabla con un gráfico perdón, una tabla con un cuadro es muy sencillo. Pero entonces, piénsenlo de esta manera. Cuando uno hace una gráfica en Excel, ¿cierto? Generalmente esa gráfica sale de una ordenación de datos que uno puso en el Excel, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, piensen por ejemplo en la cantidad de, no sé, de personas que hay en la universidad por cada carrera. Entonces los de diseño gráfico son tantos, los de salud en el trabajo son tantos, los de administración son tantos, ¿sí? Y cuando ustedes toman esa información, la seleccionan y con eso hacen la representación numérica, sale una gráfica, ¿sí? Entonces, esa ordenación de datos que ustedes hicieron ahí, eso es un cuadro. ¿Vale? Entonces, les pongo otro ejemplo. Uno hace un cuadro cuando quiere, por ejemplo, hacer la lista del mercado. Entonces uno pone, no sé, una docena de huevos, no sé, ¿cuánto vale una docena de huevos? No sé,
5.000 pesos, no sé, no sé cuánto. Es como mucho, pero bueno. Una barra de pan, tanto. Un litro de aceite, tanto. Entonces uno va haciendo toda la lista del mercado con el respectivo precio. ¿Para qué? Para al final uno suma y saca en total cuánto le costó el mercado, ¿cierto? Entonces, esa ordenación donde uno pone en una columna los datos que uno pues va a, o bueno, en este caso, los elementos que uno va a comprar y en la columna del frente pone los precios, es un cuadro. Es decir, un cuadro es una ordenación en filas y columnas de datos numéricos. Eso se hace generalmente con el fin de sacar una suma, con el fin de calcular porcentajes, con el fin de calcular promedios, etcétera. ¿Vale? Entonces tengan en cuenta eso. Cuando estamos hablando de datos numéricos, de los cuales yo tengo que sacar sumas, promedios, porcentajes, etcétera, estoy haciendo un cuadro. Y por lo general, de los datos de ese cuadro es que salen las gráficas. ¿Ok? Yo tengo una pregunta. Señor. Digamos, ahí dice que en la investigación, ¿uno puede poner ejemplos o tiene que ser solo de la investigación? No lo puedes poner, claro, puedes poner ejemplos, por supuesto que sí. Ok, ok. Entre más claro quede, mejor, ¿no? Ah, pues sí, porque pues con ejemplos es como más fácil. Exacto. Listo. Entonces, si eso es un cuadro, entonces, ¿qué es una tabla? Los corché. No, no importa, para eso estamos. Entonces, la cosa va más o menos así. En las tablas, ustedes meten igual. O sea, una tabla es una ordenación en filas y columnas de datos que no son numéricos. Un ejemplo sencillo. Imagínense que ustedes van a hacer entre, no sé, entre sus compañeros, por ejemplo, de clase, van a hacer, no sé, van a hacer una fiesta de despedida. Entonces, ustedes empiezan y hacen una tabla. En esa tabla ponen equipo uno, equipo 2, equipo 3, equipo 4. En la siguiente columna de esa tabla ponen frente a equipo uno ponen a Marcela, a Luciano, a Camilo, a Pedro y a Juan, que son los integrantes del equipo uno. Equipo 2 más abajo. En el equipo 2 están Songo, Borondongo, Bernabé, Muchilanga y Burundanga. No sé. En el equipo 3 están tales y tales y tales y tales, ¿sí? Y en la siguiente columna está lo que va a hacer cada equipo. Entonces, el equipo uno se encarga no sé, de hacer la recaudación de todo el dinero para, digamos, es como el equipo, ¿cómo se llama eso? El equipo contable, no sé, o sea, el de los de la plata. El equipo 2 es el equipo que se encarga de la logística, entonces de traer la comida, de traer el trago, de traer lo que se vayan a hacer. El equipo 3 se encarga de la música, el equipo 4, ¿sí? Entonces, para hacer todo eso, la forma más fácil es hacerlo a través de una tabla. Entonces, en una columna, en la primera, los equipos, en la segunda columna, quién pertenece a cada equipo, y en la columna 3 qué es lo que hace cada equipo, ¿sí? Entonces, fíjense que hasta aquí no pusimos absolutamente ningún dato numérico, porque acuérdense que los datos numéricos van en los cuadros. Lo que estamos haciendo es una tabla. Entonces, en las tablas lo que se hace es que se ordenan datos de forma ordenada para poder ver las características de cada uno, las similitudes, las diferencias, etcétera. Pero como la tabla que algunos de ustedes pues hicieron en el ejercicio pasado, el de la comparación entre el análisis descriptivo y el diferencial, hicieron una tabla donde hacían las semejanzas por un lado y las diferencias por otro. Entonces, mientras en los cuadros yo utilizo o yo uso datos numéricos con el propósito de sumar, sacar porcentajes, sacar promedios, etcétera. En las tablas únicamente tomo datos y los pongo para ordenarlos de forma que se puedan entender de manera más sencilla. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá?
Bueno, espero que no. Y la siguiente pregunta, diferencia entre, uy, es que no, algo creo. No. Y la siguiente, diferencia entre una ilustración y una figura. Profe, pues yo diría que una ilustración es como una representación con imágenes para explicar algo. Y ya Ajá. una figura, pues también sería una imagen, pero ya es una imagen precisa para explicar algo. O sea, sería algo más corto. Pues para mí eso sería. Ah, sí, digamos que la respuesta, tu respuesta está muy aproximada. Entonces lo voy a poner de esta manera. Voy a empezar con las figuras, ¿listo? Las figuras generalmente, así como las gráficas, son representaciones en imágenes de datos, sí, representaciones en imagen de datos numéricos. Las figuras son representaciones en imagen de datos no numéricos. Por ejemplo, el organigrama de una empresa. Entonces, aquí está el gerente, está el asistente del gerente, está el subgerente de marketing, el subgerente de seguridad y salud en el trabajo, el subgerente de mercadeo, el subgerente de no sé qué, tal, ¿sí? Entonces, fíjense que acá lo que yo estoy haciendo es poniendo todo el organigrama de una empresa, pero en lugar de poner el texto que diga el gerente es tal persona, coma, el subgerente se llama tal persona, coma, el gerente tiene aparte un asistente que se llama de tal manera, coma. Entonces, para evitarme escribir todo eso, pues lo pongo en este caso, en una figura, ¿vale? Entonces, ejemplos de figuras. Los organigramas son figuras, en este caso, las normas, perdón, las matrices DOFA son figuras. Cuando ustedes quieran hacer diagramas de procesos o quieran, perdón, o quieran establecer relaciones entre varios elementos, también utilizarían figuras. Vamos a ver qué más nos da por aquí PowerPoint. Entonces, bueno, procesos, en este caso, por ejemplo, los procesos productivos, que se podrían hacer con una gráfica como, perdón, una figura, como por ejemplo esta, pongamos esta. Entonces, primero, por ejemplo, no sé, para hacer una receta. Entonces, primero se pone el agua en la olla y se deja hervir. Después se pone, no sé, el aceite con la sal. Después se pone tal cosa, ¿sí? Entonces, para no poner todo eso en texto, pues se pone de una manera un poco más gráfica para que se entienda el proceso de manera más sencilla o para que se entienda la relación entre los procesos o entre las personas de forma más sencilla, o para que la manera en la que la empresa está organizada en cuanto a sus niveles jerárquicos se entienda de forma más sencilla también, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace una figura. En tanto que una ilustración es básicamente lo demás. Entonces, una fotografía es una ilustración, un dibujo es una ilustración, un mapa es una ilustración, ¿vale? Entonces, eso es básicamente, o sea, cuando las figuras representan, tal como tú lo dijiste hace un momentico, Luciano, las figuras generalmente representan datos específicos y las ilustraciones representan datos que son un poco más generales. Entonces, porque estas figuras por lo general toca hacerlas, es decir, toca sentarse al PowerPoint o sentarse a dibujarlas o hacerlas para poderlas esquematizar y poder y lograr que se entienda mejor lo que uno quiere, pues en este caso, manifestar. En tanto que una ilustración uno generalmente la consigue a través de una foto, la consigue a través de un mapa, es decir, es algo que ya está hecho, digámoslo así, y yo lo traigo y lo relaciono con, en este caso, con la investigación.
Más o menos quedó claro el tema. Sí, profe, está más fácil de entender este que el de la tabla y el cuadro. Oh, sí, es cierto. Entonces, igual, pues para el tema de las tablas, puedes suponer que cuando a ti te dan una factura, tú esa factura la puedes relacionar con una tabla. Porque al final, o sea, una factura es sí, es básicamente una tabla en la que te ponen, por un lado, lo que estás comprando, por otro lado, cuánto te cuesta lo que estás comprando, cuántas unidades, en la otra, cuánto cuesta, pues, cada unidad, y después cuánto cuesta todo. Eso para al final sacar una suma y que tú al final sepas qué es lo que tienes que pagar, digámoslo así. Entonces, cuando te hablen de tablas, tú piensas en una factura. Digamos que es más fácil así. ¿Vale? Y, bueno, ¿qué otras dudas tienen al respecto? Ay, bueno, se me olvidaba. Ya sea que ustedes utilicen Canva, utilicen PowerPoint, creo que voy a dejarles por aquí otras herramientas que también están en Internet y que les pueden ayudar. Las voy dejando en el chat. Entonces son varias herramientas que les pueden ayudar, ¿vale? Pero por lo general, pues con lo que pasa con Canva es que ustedes sencillamente descargan la imagen. Entonces, como la guía de aprendizaje especifica que tiene que subirla en PDF, entonces pues la forma más sencilla es subirla a Word, o sea, pegar la imagen en un archivo de Word y el Word guardarlo como PDF y ya, ¿vale? Eh, bueno, como ustedes tienen un espacio, digamos, en el que ustedes tienen que poner como a prueba su creatividad, ¿cierto? Y poner imágenes y poner el texto alusivo a cada imagen. No es necesario poner la bibliografía, ¿vale? ¿Por qué? Porque, pues, ¿dónde la ponen? Realmente, pues, para ponerla necesitarían un espacio extra. Si la quieren poner, chévere, pero pues en este caso no es necesario, ¿vale? Profe, Eh, Señora, yo tengo una pregunta, digamos, bueno, referente a la investigación de los ejemplos, ¿se puede tomar uno para todos o diferentes ejemplos? puedes hacerlo como tú quieras. Entonces, por ejemplo, tú puedes hablar, por ejemplo, de la misma investigación. Entonces, un ejemplo pudiera ser, ah, bueno, voy a tomar como ejemplo la investigación que yo estoy haciendo, ¿vale? Entonces, una gráfica, yo puedo poner para una investigación en particular, si lo quieres hacer así, sería, pues también chévere, sería muy válido. Entonces, para la investigación, sobre una investigación sobre videojuegos, que saben que es la que yo estoy haciendo. Entonces, ¿para qué me sirven las gráficas? Entonces, las gráficas me servirían o las gráficas funcionan para, yo qué gráficas tengo por ahí, para saber cuál es la evolución o cuál ha sido la evolución del mercado de los videojuegos a través del tiempo. Entonces sale en una gráfica un diagrama de barras donde me sale en 1980 cuánta plata había, o cuánto dinero produjo la industria de los videojuegos. En los 90 cuánto produjo, pues un poquito más alta. En los 2000 como el triple de alta que en los 90. La década del 2010, que es donde vamos, es mucho más alta, ¿sí? Entonces, por medio de esa gráfica yo puedo establecer que la industria está generando cada vez más dinero, pero de forma visual, ¿listo? Puedo utilizar tablas para poner los números exactos o las cantidades exactas de dinero que están en la gráfica, ¿vale? De igual, pues obviamente en la gráfica no puedo poner las cantidades exactas porque si no, pues, ¿para qué la pongo? ¿Sí? Sencillamente pongo unos rangos y ya. Con los rangos es suficiente, pero en la tabla yo puedo poner los datos, digamos, los datos específicos.
Es decir, 2.000 millones de dólares y en la otra 3.500 millones de dólares, en la otra 3.428.64 millones de dólares. Y lo puedo poner mucho más específico, pues porque la tabla lo permite, ¿vale? Puedo poner ilustraciones. Entonces las ilustraciones serían, por ejemplo, un mapa, un globo terráqueo en el que puedo poner los países donde más se consume videojuegos. Entonces, tengo un mapa mundi y ahí pongo, resalto a China, resalto a Estados Unidos, resalto a Canadá, resalto a Corea, resalto a Europa, por ejemplo. ¿Sí? Con esa ilustración. Otra ilustración que puedo poner, una fotografía, por ejemplo, de un estudio de videojuegos que funciona en Colombia. Puedo poner ahí la fachada, ¿sí? O puedo poner la foto o el dibujo o la representación gráfica de un videojuego que es muy famoso en Colombia. Entonces pongo, no sé, por poner algo, Fortnite. Entonces pongo el símbolo de Fortnite. Eso también es una ilustración. Una figura pudiera ser el proceso, por ejemplo, que hay que lleva una empresa para crear un videojuego. Entonces está la parte de la generación de la idea. Más abajito puedo poner ¿cómo se llama esto? La creación del prototipo. Después pongo la evaluación del prototipo. Y después de esa evaluación pongo una retroalimentación, donde dice, bueno, no, pongo una prueba, y después de esa prueba tengo que conectarme al principio porque tengo que volver a ver si la idea funcionó y volver a generar la idea, volver a generar el prototipo, y es un tema circular. Pero para no extenderme en carreta, sencillamente lo pongo en una figura. ¿Listo? Entonces, todo lo que yo quiero explicar y que o sea, se me podría ir 2 hojas haciéndolo, lo pongo en una figura que me ocupa media hoja. Entonces, ahorro tiempo y ahorro texto, ¿vale? Y puedo poner también un cuadro. Y ese cuadro puede ser la cantidad de dinero que ha gastado cada uno de los países, por ejemplo, o puedo poner los datos que están en la gráfica, ¿vale? Entonces, mira que en este caso yo puse una gráfica, tabla, ilustración, figura y cuadro con base o en torno a una sola investigación. Lo puedes hacer en general o puedes poner un ejemplo de una investigación particular para cada uno, o puedes poner todos los datos de una sola investigación. Listo, profe. Ok. ¿Qué otra duda tienen? Cuéntenmelo todo, aprovechenme. Yo no ninguna, profe. Vale, listo. Si es para entregar muy Eh, rápido. Bueno, yo, señor. profe, yo no tengo, pues yo tampoco tengo dudas, pero sí le iba a preguntar. Es que nosotros tenemos un compañero en común con Marcel que se llama Arcadio de Jesús. Él también ve clases con el profe y él estaba intentando ubicarlo porque como que necesitaba hablar con usted algo de un trabajo que le está debiendo, pero que no lo Sí. lograba ubicar en la universidad. De pronto, ¿en qué horarios podría él ubicar al profe Camilo allá en la Unigermana? Ok, ustedes me encuentran, pues, a menos que haya algo extraordinario, como por ejemplo hoy que tuve una reunión fuera de la universidad y pues llegué un poco sobre la hora, pero generalmente yo estoy en la oficina de Tecnoproyectos hasta las 6 de la tarde, porque después tengo que salir a clase, ¿vale? Entonces, si de pronto no saben dónde está Tecnoproyectos, está en el piso 3, teniendo en cuenta que donde está el hall, donde está la sala Berlín, donde están los sofás, es el piso 2, ¿vale? O sea, el piso 1 es el sótano donde están los carros y las motos. En El la piso torre 2. 2 en la torre 2, exactamente. ¿Listo? El piso 2 pues es lo que uno pensaría que es el piso 1, pero es el 2. Y en el piso de arriba, eso vendría siendo como el salón como el 303. O sea, es el único salón de ahí, de esa torre, que es una oficina. Dice Oficina Tecnoproyectos. Y ustedes me encuentran ahí siempre.
Sí, profe, porque él a esta hora preciso tiene clase hasta las 10 de inglés o Ah, algo así. caramba. Ajá. Entonces él le Sí, preocupa. claro, yo creo que no hay ningún problema, que con muchísimo gusto me busca y yo con muchísimo gusto lo atiendo, Listo, profe. Ahí ¿vale? le- Fechas, recuerden, eh, hasta el 3 de noviembre, es decir, que quedan, tres, como 4 clases. De hecho, pues 5, 6, 7, como nos quedan como tres entregas. sí, 2, 3. está esta y dos más, porque la última es un parcial. Yo veré, Señora. que yo veré con ese parcial no muy duro. Vale. Eh, entonces, para esta entrega, les quedan, bueno, yo creo que, bueno, por lo que veo, vamos a tener, o sea, dentro de 8 días vamos a tener otra tutoría al respecto y todavía no va a ser hora de hacer la entrega 5. Entonces, o sea, tienen una semana y media para hacerlo. Entonces, ¿La igual. 5? Porque es que ahí decía que era para el 28. Aquí estoy en virtual, perdón. Qué bestia, güey. Hasta el 28 sí. Oye, o sea que ustedes sí tienen Profe, está muy encima, es para lunes. para el lunes, sí. Ay, Sí, perdón. Tenemos del Sí, 22 al 28. Tienen una faltan, semanita de descanso. Ah, pero tienen una faltan semanita de 5 días. descanso después, del 5 al 9. No, pero ánimo que ya casi terminamos. sí, bueno, Uy, hasta el 7 de diciembre. Ajá. No, Dios, qué pereza. No, mentira, no, no, no. Hasta el 7 de diciembre. Vamos a darle con todo. Se me olvida que esto se está grabando. Bueno, ¿qué tal lo que me hacen decir? Bueno, entonces, pues nada. Eh, Marcela y Luciano, y bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado. Siempre es más chévere hacer este tipo de interacciones cuando hay alguien más, porque generalmente eh, hay algunas en las que no llega nadie, entonces yo me pongo a hablar y pues nadie me escucha. Entonces, pues, muchas gracias, espero pues haber solucionado sus dudas Sí, y profe. en lo que necesiten, pues igual ya saben dónde encontrarme. Listo. Vale, perfecto. Entonces, pues nada, Marcela y Luciano, les agradezco mucho su tiempo y nos vemos entonces dentro de 8 días, ¿vale? Claro que sí, profe. Ok. Entonces, pues, pasen una linda noche y nos vemos entonces. Listo, profe, muchas gracias. ¿Oh? Vale, Luciano. Ok. Entonces, pues nada, y a los que están viendo esto en diferido, pues, que no lo están viendo en directo, entonces igual. Recuerden, me encuentran en Tecnoproyectos lunes a viernes hasta las 6 de la tarde, por si cualquier cosa. Ok. Entonces, pues, nos vemos dentro de 8 días. Chao. Chao, profe.